Buenos días, vamos a ver el día de hoy lo que es el aparato digestivo. Vamos a comenzar revisando algunos elementos específicos de este sistema. Lo primero es identificar la cavidad abdominopélvica con las estructuras que lo corresponden. Vamos a ver que ya vimos algunos elementos del sistema dorsal o torácico y luego tenemos hacia inferior lo que es la cavidad abdominal. Esta estructura en su zona superior está delimitada, ¿cierto?, entre la estructura torácica por el músculo diafragma. Hacia adelante tenemos lo que son los músculos anterolaterales del abdomen, como lo que son el transverso abdominal y los oblicuos interno y externo. Y hacia posterior vemos las estructuras óseas y los músculos, por ejemplo en el caso del cuadrado lumbar, delimitando la pared y la zona posterior de esta cavidad abdominopélvica. En la zona inferior vamos a ver otro músculo que es el diafragma a nivel pélvico de lo que es la musculatura pélvica, dividiéndolo con lo que es la estructura de extremidades inferiores. En el abdomen, ¿cierto?, vamos a encontrar gran cantidad de estructuras. En este caso vamos a hablar de la visceral del sistema abdominal. Lado derecho, ¿cierto?, está el hígado bastante prominente, lado izquierdo el estómago y más hacia lateral lo que es el vaso. Hacia inferior vemos que la mayor cantidad de la cavidad abdominal está ocupada por los elementos intestinales como son el intestino delgado, de que sería toda la capacidad que tiene ocupada esta estructura, y el intestino grueso, ¿cierto?, acá delimitado por el colon y el elemento transverso. Para poder identificar estas estructuras desde el punto de vista esquemático y para facilitar el estudio de la anatomía, se trazan y se toman elementos superficiales para generar diferentes cuadrantes y para favorecer así el estudio. Dentro de ello voy a ver que se toman líneas que están asociadas con la clavícula. En este caso vamos a hablar de las líneas medioclaviculares, es decir, en la zona media de la clavícula se toma un punto y desde allí se traza una línea desde el punto de vista vertical. Estas líneas se conocen como líneas medios claviculares, donde se encuentra una en cada clavícula. Se traza hacia inferior esto y está generando, ¿cierto?, que tengamos la división en 1, 2 y 3 zonas desde el punto de vista vertical. Luego voy y trazo una línea bajo las costillas de lo que se conoce como el plano subcostal, y esta estructura, ¿cierto?, está delimitando la zona inferior costal. Aquí veo, ¿cierto?, entonces que estos tres elementos van a tener 1, 2, 3 celdas que van a estar generadas por esas líneas. Una última línea que es el plano transtubercular, que está en el tubérculo superior de la espina ilíaca, o también en algunos textos se considera la espina ilíaca, que genera estos elementos que son 9 estructuras, ¿cierto?, o 9 casilleros, delimitando lo que son estas zonas para diferentes áreas. Vamos a ver entonces que me van a generar, igual que un gato, ¿cierto?, 9 casilleros. Vamos a ver que estos casilleros están delimitados por las líneas medioclaviculares, subcostales y transtuberculares. Acá vemos un ejemplo, un esquema, donde yo puedo ver que se pueden utilizar 4 líneas tomando el ombligo como punto medio, que se generan los cuadrantes superior e inferior, o tomar también estas líneas, ¿cierto?, aquí un poco más delimitadas, como lo ven Ether, donde además puedo tomar algunas líneas extras, por ejemplo, la línea a nivel de la zona paraesternal o la línea de la estructura transpilórica. Voy a ver también algunas zonas como la zona que está asociado con el ombligo, que es la línea transumbilical, o la línea media. Acá voy a tener los cuadrantes, estos que son 4 estructuras. Acá podemos encontrar una línea referencial. Voy a la espina ilíaca anterosuperior, trazo una línea hasta el ombligo y en el tercio medio aproximadamente se encontrará este punto que es el punto de McBurney, que es un punto, ¿cierto?, que yo voy a palpar y voy a decir, esta persona tiene alguna alteración para el apéndice vermiforme, ¿no? Ahí está el punto de McBurney, que en la parte del punto de vista quirúrgico se conoce como la vía de abordaje McBurney, en esta zona de la estructura del cuadrante inferior del lado derecho. Utilizamos entonces, desde el punto de vista general, estas líneas para delimitar este punto de abordaje quirúrgico.
Y también tenemos las 9 regiones abdominales. La zona superior es la región llamada epigástrica, donde vamos a tener, ¿cierto?, el dolor, ¿no?, que me duele la boca del estómago, estructuras que se van a encontrar en esta zona. Hacia los lados tengo la zona de los hipocondrios. De ahí viene el nombre de la palabra hipocondriaco, que es aquella persona que sufre dolores en los hipocondrios. Más hacia abajo y asociado con la zona del ombligo está la zona umbilical o mesogástrica. Acá voy a tener, ¿cierto?, esta zona inferior, que más hacia abajo tiene la zona de la región púbica o llamado la zona del hipogastrio. Esto está asociado con la línea media, donde está referenciado la zona gástrica como el elemento diferenciador. A los lados de la región medial o mesogástrica están los flancos derecho e izquierdo, y abajo en las zonas ilíacas, lo que se conoce como las fosas ilíacas derecha e izquierda. Acá vemos entonces los diferentes nombres y nomenclaturas que tienen las 9 regiones del abdomen. Aquí tenemos las estructuras que están asociadas con ellas: hipocondrio, epigastrio y los flancos, para que lo vayan revisando a posterior. Ya en este sistema digestivo vamos a ver que el alimento, ¿cierto?, llega de la zona externa y pasa todo un recorrido hasta salir después los elementos desechos por el ano. Esto es lo que se conoce como, dentro del sistema digestivo, el tubo digestivo, porque pasa eventualmente, ¿cierto?, por un tubo que va recorriendo y tiene diferentes elementos que van a generar diferentes funciones a nivel del alimento que está siendo procesado para poder ser asimilable. La boca, la faringe, esófago, estómago, intestino delgado y el intestino grueso. Ahí tenemos las diferentes estructuras asociadas con este sistema digestivo. Ya vimos las funciones: tomamos el alimento, lo asimilamos y absorbemos los nutrientes para luego eliminar lo que no se requiera en este elemento. Dentro de la estructura a nivel abdominal vamos a encontrar el peritoneo. Si recordamos, las estructuras del punto de vista de los sistemas de recubrimiento o de los sistemas del tejido conectivo van a generar elementos que generan compartimientos y separan. Por ejemplo, en el caso de las meninges, en el caso de las pleuras, ¿cierto? En este caso, a nivel abdominal, vamos a encontrar el peritoneo, que es una membrana serosa que va a recubrir la cavidad abdominal. Es como si yo tuviera una cavidad, en este caso puede ser mi pieza, ¿cierto?, y yo la voy a tapizar. La voy a tapizar con una estructura que es la membrana serosa. Entonces las paredes, ¿cierto?, están recubiertas por esta membrana. Además, esta estructura va a tener la característica, ¿cierto?, de generar dos elementos. Ya hemos visto lo que corresponde a las zonas parietales y las zonas viscerales. Parietales hacia las paredes y las zonas viscerales hacia los órganos que se encuentran en la zona interna. Además, en esta estructura del peritoneo voy a encontrar que se genera una cavidad llamada la cavidad peritoneal. Y como dice su nombre, el peritoneo tiene este líquido peritoneal que se va a encontrar dentro de esta estructura. De hecho, ahí viene cuando hablamos de lo que es la peritonitis, ¿cierto?, que es una inflamación o una infección dentro de la cavidad peritoneal, por lo cual afecta todas las vísceras que están dentro de esta estructura peritoneal. Acá vemos algunos ejemplos, por ejemplo, en el caso A y en el caso B. Acá vamos a ver que yo voy, ¿cierto?, tapizando mi pieza y después encuentro que hay un mueble o una estructura, en este caso la víscera dentro de la cavidad. Yo puedo tener, ¿cierto?, la capacidad de poder rodearlo, ¿cierto?, y anclar o unir esta estructura hacia la pared. En este caso se van a llamar mesos. Acá está el ejemplo del mesenterio, que está asociado con el intestino delgado. O dejarlo hacia posterior, ¿cierto?, saltarme esta estructura, ¿cierto?, y que quede detrás de este recubrimiento, que se va a llamar algo retroperitoneal, es decir, posterior a la zona del peritoneo, tal como están las estructuras de los elementos del sistema renal. Y aquí vemos el peritoneo, que tiene pliegues o repliegues. En el caso del meso, que va a unir la estructura
de un órgano hacia la pared. Uniendo esta estructura hacia la pared, tenemos entonces a los mesos o mesenterios. Un ejemplo de ellos es lo que une a esta estructura hacia el mesocolon transverso, o aquí que se ve hacia el colon sigmoides. Y aquí reseccionado lo que une al intestino delgado con la pared, que se conoce como el mesenterio. Además de este peritoneo, vamos a tener elementos o repliegues que van a unir un órgano con otro. En este caso se conocen como los omentos, o también llamados como epimplón. El epimplón o omento, ¿cierto?, es un elemento que une un órgano con otro. En este caso, el menor está asociado con la curvatura menor del estómago y el hígado. Aquí tenemos el omento menor. Y también el aumento mayor, que está asociado con la curvatura mayor del estómago, y el colon transverso, que aquí no se observa. Hablamos de elementos peritonizados para que lo revisen después, donde están los elementos que tienen peritonización, es decir, yo lo incluyo dentro de este tapizado que tengo de tejido peritoneal. Algunos que son parcialmente peritonizados, algunos que están posterior al peritoneo, y otros que están intraperitoneales, como que se mete dentro de la estructura, como el ovario. Acá tengo un corte sagital donde voy a ver algunos ejemplos de la estructura de los omentos. Por ejemplo, fíjense bien, acá está el hígado, el estómago, la unión del hígado con estómago es este ligamento llamado omento menor. Ahora, si yo me doy cuenta, abajo del hígado, atrás del estómago y sobre la estructura de los elementos del colon, tengo una cavidad que se va a llamar bolsa omental. Después vamos a ver cómo se caracteriza esto, pero que está asociado con tener una transcavidad dentro de esta estructura, una bolsa de aire que tenemos dentro de la estructura. Hacia abajo voy a ver cómo esta estructura, que es el estómago, se une al colon, ¿cierto?, transverso, pero si nos damos cuenta bien, genera como una proyección hacia abajo, como este típico delantal de asador, ¿cierto?, un delantal que tengo. De ahí viene que se hable como delantal de los epiplones, y recubre toda la estructura hacia inferior. Y hacia posterior veo esto que es el mesenterio, que une a estas estructuras del intestino delgado hacia la zona de la pared. Acá vemos un ejemplo del aumento mayor. Dijimos que era como un pequeño delantal, ¿cierto?, de carnicero y de asador. Este delantal, ¿cierto?, yo lo voy a ver que se une al estómago con el colon transverso. Y realmente una capa de estructura que recubre los órganos, ¿cierto?, como esta especie de delantal. Aquí puedo ver nuevamente esta imagen donde veíamos del colon transverso a la pared, que se conoce como el mesocolon transverso, mesocolon sigmoide, y la raíz del mesenterio que se une para el intestino delgado. Y dentro de ello vamos a repasar lo que es el aumento menor, curvatura menor del estómago con el hígado. Fíjese que aquí deja una abertura para la transcavidad que está posterior, y dentro de esta estructura o dentro de esta cavidad abdominal se van a generar los recesos o los fondos de saco, que son depresiones en esta estructura peritoneal. Es como si yo tengo una botella, imagínense el punto más bajo de la botella, es la zona donde se va a acumular líquido, y esos son los recesos o fondos de saco que tiene la cavidad abdominal. Recesos rectouterino y la bolsa omental, que la vimos recién, que estaba atrás de la estructura de los elementos epiploides. Y estos fondos de saco son el punto más bajo de la cavidad abdominal. Aquí lo vemos, por ejemplo, en la zona a nivel posterior entre el recto y el útero. Acá está la zona del espacio o receso recto uterino, la zona más baja de esta zona. Si yo empezara a acumular líquido, aquí se vería el líquido, ¿cierto?, porque es la zona más baja de esta cavidad abdominal. También hay uno que está acá asociado con el elemento vesical y el útero, que es el vésico uterino.
En el caso del hombre, voy a ver aquí que esta estructura, como no tengo útero, está asociado con la vejiga, que es el receso recto vesical, ¿no? Entre el recto y la vejiga. Ahí es el punto más bajo en el caso del elemento masculino. Y femenino, recto uterino, ¿cierto? Que es este receso o fondo de saco, llamado fondo de saco también de Douglas. Para este espacio, que era la bolsa mental, está posterior a lo que es el estómago y bajo la estructura hepática. La vamos a ver después porque es importante para generar algunas cavidades. En el caso de la estructura topográfica y asociado con el peritoneal, yo puedo dividir la estructura abdominal en dos compartimientos principales, uno que está sobre el colon y otro que está bajo el colon. ¿Qué colon? El colon transverso. ¿Por qué? Porque se usa con el meso de esa estructura. Aquí lo veo. Si yo retiro el mesocolon transverso, voy a generar esto que es la raíz del mesocolon transverso, en el fondo donde se anclava, y hacia arriba voy a tener la zona supramesocólica y abajo la zona llamada inframesocólica. En este corte transversal voy a apreciar lo que es la estructura de la bolsa mental. Ahí está la bolsa mental, que tiene esta abertura. Y esta abertura o entrada a esta bolsa, recuerdo que es una cavidad, está delimitada por la estructura de la vena porta y la vena cava, para lo que es el orificio mental. En general, los sistemas a nivel corporal tienen túnicas, especialmente una túnica interna mucosa, una media fibrosa y una externa muscular. A nivel del sistema digestivo, ¿cierto? Tiene estas características y a nivel abdominal se suma la cuarta, que es la túnica peritoneal, que es la que acabamos de hablar recién. El sistema intestinal a nivel de tubo digestivo generalmente tiene zonas internas de esta capa que hablábamos recién, que es la capa más interna, que es una estructura mucosa. Muchas veces generan algunas especializaciones, como por ejemplo el caso del estómago, que va a generar pepsinógeno y ácido clorhídrico, o intestino delgado, que tiene lo que se conoce como vellosidades o microvellosidades encargadas de la absorción de los nutrientes. Y el intestino grueso, que tiene tejido linfoide o mucus, que se favorece con la absorción de líquidos. Entonces, tenemos al tubo digestivo y a los anexos de este tubo digestivo, es decir, el tubo desde la cavidad oral hasta el ano y los elementos que son los órganos que van a generar secreciones dentro de este tubo para los procesos o para lo que es los elementos de digestión. Tenemos entonces la boca, el esófago, el estómago, hígado, intestino delgado, colon y recto hacia la zona externa. Importante ver lo que es la cavidad oral. Está de color verde allí, ¿cierto? Que es donde va a ocurrir este proceso de masticación y la primera fase de este elemento de digestión del alimento. Y la cavidad bucal está asociado con la cavidad propiamente tal, donde está la lengua y la zona anterior, que es el vestíbulo bucal, que es el espacio entre los dientes y los labios por la zona interna. En esta cavidad bucal voy a tener algunas glándulas que son las glándulas salivales, que van a secretar saliva a la boca. Por ejemplo, tengo la glándula parótida, ¿cierto? Que está asociado con la rama maxilar, que tiene un conducto llamado conducto parotidio, que va a drenar en la zona del segundo molar, la glándula sublingual y la glándula submandibular o submaxilar, que es la que se encuentra en la zona inferior. Estas tres glándulas están asociadas con la producción de saliva hacia la cavidad bucal. Cavidad bucal, ¿cierto? Que como tenemos en esta imagen abajo, está asociado con los dientes por anterior, arriba con el paladar duro y luego el blando, y abajo con el piso, que es la lengua específicamente. Para la cavidad bucal ya vimos sus límites: por adelante por los labios y los dientes, por lateral las mejillas y por posterior esta arcada bucal que está en la zona posterior.
En la zona posterior vamos a encontrar lo que se conoce como el velo del paladar, que hay gran cantidad de estructuras musculares, y la úvula. Acá lo vemos, ¿cierto? Que es esta típica llamada campanilla. Acá vemos los elementos de los arcos musculares del paladar a la faringe o los arcos los palatines en la zona posterior. Paladar blando que se tiene esta forma de arco en la zona posterior. Y vamos a ver aquí estos elementos redondeados que son las tonsilas palatinas o también las amígdalas, que se inflaman, ¿cierto? Cuando estamos resfriados, y que en algunas personas se genera una resección para evitar que tengamos inflamación, de que este es un tejido linfoide que puede reaccionar ante algún tipo de infección. Y las paredes laterales están asociadas con las mejillas y el músculo bucinador. Músculo bucinador, ¿cierto? Que es este músculo que se encuentra en la zona lateral y va a estar encargado de lo que corresponde a la musculatura de la boca por lateral. Voy a ver aquí que este músculo bucinador es el que va a estar rodeando o va a estar generando todo este acomodo a nivel de la zona bucal. Este músculo bucinador es importante ya que se asocia con la capacidad de poder expulsar el aire. O sea, yo inflo mis cachetes y cuando boto, el bucinador es el que está encargado, ¿cierto? Y en la parte inferior de la boca vamos a encontrar una mucosa muy fina. De hecho, allí tenemos gran cantidad de terminaciones nerviosas y elementos vasculares. De hecho, yo puedo poner un remedio, ¿cierto? Dejo ahí, no tiene que se lo bajo a la lengua. Ahí tenemos esta capacidad de elementos de absorción. Está asociado con el frenillo y algunos conductos que son los conductos para la salida. Acá veo la zona inferior de la cavidad bucal, donde encuentro la zona media del frenillo de la lengua, y hacia lateral los conductos de las glándulas sublinguales y submandibulares. Y en la zona superior, los elementos del paladar óseo, paladar duro, ¿cierto? Asociado con el maxilar y el hueso palatino hacia posterior. Este paladar tiene una mucosa muy gruesa, ¿cierto? Yo toco con la lengua, es cierto que es duro porque con la lengua yo abato y estrello los alimentos con el paladar. Va a soportar presión de los alimentos, ¿cierto? Y las temperaturas elevadas. Entonces acá voy a tener la zona superior del hueso maxilar y hacia atrás lo que es el hueso palatino y finalmente lo que es el paladar blando. Y abajo la lengua. Y por posterior esta estructura, ¿cierto? Que es la arcada, ¿cierto? A nivel de la zona posterior. Vimos algunas de las glándulas salivales, pero es importante la función de estas glándulas salivales. Por ejemplo, dentro de la secreción de saliva vamos a encontrar una estructura que es la amilasa salival. Esta enzima, ¿cierto? Que está encargada sobre todo de cortar o generar los hidratos de carbono. A ver si yo tomo algo, ¿cierto? Lo pongo en la lengua y después siento el sabor dulcecito. Porque la amilasa salival está encargada de ello. El típico experimento que se hacía como una papa, ¿cierto? Que se echaba saliva y después se veía qué reacción tenía. Además, tenemos lo que es la lisozima, que es un elemento antibacteriano que está presente en la saliva. Ya habíamos visto, ¿cierto?, que es la glándula parotidia, la glándula sublingual y la submandibular. Ahora, ¿qué es importante? La comida pasa por este proceso mecánico de los dientes, el paladar, la lengua, donde se genera una estructura que junto con la saliva se va a denominar como bolo alimenticio. Es la primera, ¿cierto?, intervención que tenemos sobre el alimento. Acá vemos una muestra cadavérica, por ejemplo, acá está la glándula parotidia con su conducto parotidio, ¿cierto?, que está asociado con este músculo que es el macétero, para llegar a la apertura del segundo molar en la cavidad bucal. Un elemento que netamente es para poder identificarlo, no lo vamos a ver en detalle, pero sí es importante conocer los dientes. El diente, ¿cierto? Sabemos que es un primo del hueso, no es un hueso propiamente tal, y tiene tres partes importantes que lo componen. La zona que usted ve, ¿cierto?, que se asoma, que es la corona, en la zona superior, donde tenemos un esmalte, que es la zona más blanquita, ¿cierto?, del diente. El cuello, que es la zona media, donde se ancla la estructura, y hacia abajo la raíz dentaria. Recuerden que este diente está dentro de una cavidad llamada cavidad alveolar de la estructura ósea y está fijado mediante una articulación que se conoce como gonfosis.
que es de tipo fibrosa y que une el diente a esta cavidad alveolar. Un adulto tiene cerca de 32 dientes, los cuales pueden ser 8 incisivos, como lo vemos acá, 4 caninos, que son en la zona más lateral, 8 premolares, 8 molares y las 4 muelas del juicio. Ahí tenemos los dientes presentes en el adulto. Acá tenemos la diferenciación entre los incisivos, los caninos, premolares y los molares hacia posterior. Dentro de esta estructura y posterior a la cavidad bucal encontramos a la faringe. Ya conocemos que hay una faringe asociado con la nariz, con la boca y con la laringe. Entonces tenemos la naso, oro y laringofaringe. Acá tengo los músculos faringeos que están asociados con esta contracción peristáltica, con este sistema que va a generar, ¿cierto?, que vaya la comida hacia la zona posterior. Acá tenemos un cartílago, ¿cierto?, que estaba asociado, ¿cierto?, con la llegada del alimento hacia posterior, la epiglotis, ¿cierto? La epiglotis, ¿cierto?, se asocia con el cierre de la vía respiratoria para que el alimento pase hacia la zona posterior. Ahí vemos el vestíbulo bucal. Una vez se genera acumulación de alimento, pero en la zona de la entrada. Vestíbulo, como las casas antiguas, ¿cierto?, la zona previa a que lleguemos a la puerta de la casa, donde está el paraguas, ¿cierto?, donde están todas estas cosas previo a la entrada de la casa. Ahí viene el nombre de vestíbulo. La lengua es una estructura que tiene una raíz que se ancla fuertemente con elementos musculares y tiene un vértice hacia la zona anterior. Como yo puedo ver, tiene grandes elementos característicos como estas estructuras que se denominan como las papilas gustativas. En general, siempre se habla de que hay zonas que perciben el salado, el dulce, pero es algo más homogéneo con cierta densidad en algunas zonas más que otras. El esófago es un conducto muscular, ¿cierto?, que se encuentra en la zona más inferior de la cavidad bucal, bajo la estructura faríngea y hacia posterior. Mide cerca de 25 centímetros y, importante, ¿cierto?, va de la faringe hasta el estómago. Esta estructura que es el esófago tiene algunos estrechamientos como el hiato esofágico, ¿cierto?, donde se encuentra atravesando el diafragma, y tiene esfínteres superiores como el que se encuentra a nivel del cricoides, recuerden el cricoides, el cartílago del sistema respiratorio, y en la llegada hacia el estómago el esfínter cardias. Esta estructura esofágica, cuando llega al estómago, tiene un epitelio que se conoce como línea C. Acá vemos entonces la orofaringe, de la epiglotis hacia atrás, lo que es el esófago. Y después el esófago, ¿cierto?, va a llegar hacia la estructura del estómago mediante la estructura denominada como el esfínter cardias. En general, el esófago tiene una zona superior que es voluntaria, ¿cierto? Es decir, que los dos primeros tercios del esófago son voluntarios, por lo tanto yo podría regurgitar el alimento. Y hacia inferior tenemos la zona involuntaria que está asociada con la estructura del diafragma. El esófago tiene esta característica, ¿cierto?, que es tener la capacidad de poder generar movimiento. Cuando nosotros vemos a alguien, ¿cierto?, que está comiendo, incluso podemos ver en el espacio, incluso si está de cabeza usted, el sistema muscular va a generar lo que es esta función, ¿cierto?, de el peristaltismo o movimiento que tiene este sistema a nivel muscular dentro de los elementos de la mucosa del esófago. Entonces vamos a ver que esta estructura, ¿cierto?, va a tener esta capacidad de poder generar movimiento dentro de este canal o estructura esofágica, y que, independiente de la posición, va a tener el peristaltismo para poder movilizar los alimentos. Y el esófago, entonces, vamos a tener la unión con el estómago, que se conoce como la unión gastroesofágica, donde están estas líneas Z, que son líneas de tejido a nivel del tejido conectivo. Y en la zona abdominal va a llegar este esófago, ¿cierto?, atravesando el diafragma mediante lo que es el hiato esofágico. Y este hiato esofágico, ¿cierto?, que tiene este esfínter cardias, a veces sufre algunas alteraciones, por lo que genera que
tengamos a veces alteraciones de ese hiato, donde muchas veces el estómago sube o ingresa a la cavidad torácica, ¿cierto? Lo que se conoce como las hernias hiatales. Después del esófago tenemos al estómago. El estómago es esta estructura que es una bolsa, ¿cierto? Que contiene lo que es el líquido del jugo gástrico. Jugo gástrico, ¿cierto? Que es bastante corrosivo, que tiene componentes ácidos y enzimas que están encargados sobre todo de la digestión de las proteínas. Vamos a tener entonces que esta estructura, que es el estómago, tiene un pliegue asociado con la estructura de las glándulas gástricas. Vamos a ver entonces que el estómago tiene estos pliegues donde vamos a tener glándulas asociadas con su sistema gástrico. Vamos a ver que la función es que se amasa este sistema o este bolo alimenticio para favorecer la mezcla del alimento con los jugos gástricos que están asociados con el ácido clorhídrico y las enzimas pepsina, gastrina y lipasa. Y en este nivel, el bolo alimenticio que está formado por este sistema o este elemento a nivel de la boca, más los jugos gástricos, va a componer lo que se conoce como el elemento de el quimo. Dentro del estómago vamos a ver algunos elementos específicos o zonas que lo componen. Inmediatamente de la zona del cardias. Voy a cerrar un poquito esto. La zona del cardias, entonces vamos a ver que se va a encontrar el fondo del estómago. El fondo del estómago está asociado, ¿cierto?, con la zona más superior. Desde aquí, desde el fondo hacia abajo, va a estar el cuerpo del estómago. Y vamos a ver que el estómago tiene una curvatura menor y una curvatura mayor en la zona más externa. Llegando a la curvatura menor, voy a encontrar una zona llamada la incisura angular, que se va a proyectar hacia la zona más externa para formar el antro. El antro, en el fondo, la palabra antro, ¿cierto? No, vamos a ir al antro, ¿cierto? Está asociado con una zona estrecha, donde de una zona de mayor tamaño vamos pasando a una zona más estrecha. ¿Cierto? Que se mete un antro cuando se mete en una zona estrecha, pequeña, ¿cierto? De ahí viene la palabra antro. Y después viene el píloro, que es una estructura redondeada que va a dar paso al esfínter pilórico para la estructura de división del estómago con el duodeno. El estómago va a tener entonces algunas funciones asociadas con la parte de digestión enzimática de los elementos alimenticios, sobre todo a nivel de la estructura proteínica. Por lo tanto, esta acción química va a hacer que lo que egrese desde él se va a llamar como químico. Entonces, el bolo alimenticio más jugo gástrico se denomina como quimo. También esta acidez o este componente que tiene el estómago está asociado con la desinfección debido a la alta acidez que tiene y también la activación de factores intrínsecos, por ejemplo, como precursores de la vitamina B. El estómago ya lo vimos, ¿cierto? Con sus regiones del fondo, cuerpo, antro y el pilo. Ahí vemos las estructuras del estómago. En su configuración interna vamos a ver, por ejemplo, la llegada del esófago al estómago, que es la división de la línea Z, y su esfínter cardias. De aquí trazo una línea y voy a tener el fondo, cuerpo estomacal, y si usted ve por la zona interna tengo una especie como de conducto o canal gástrico. Y por las zonas más laterales veo las rugosidades o pliegues gástricos donde van a estar las diferentes células para la secreción de jugo gástrico o también de los elementos como la pepsina para la digestión a nivel estomacal. Tengo el antro y luego la zona del pilo. Muscularmente hablando, el estómago tiene algunas características donde vamos a tener que la capa más externa, la capa muscular longitudinal,
La intermedia es la capa circular y la más interna es la capa muscular oblicua. Ahí tenemos las tres capas: longitudinal externa, circular media y oblicua interna a nivel del estómago. Luego vamos a ver el intestino delgado. En este caso el intestino delgado, ¿cierto?, está asociado con una estructura larga que va desde el píloro hasta la válvula ileocecal en el colon. Mide de 6 a 8 metros y se pliega sobre sí mismo, ¿cierto? Se va replegando y que tiene algunas características como las vellosidades que van a generar absorción, junto con las estructuras internas que son las microvellosidades. Veo que este intestino tiene dos componentes principales y algunos textos lo dividen en tres, que es el duodeno y yeyuno ilion. ¿Por qué se divide en dos? Porque en general anatómicamente tenemos el duodeno, que es la porción fija que va pegado a la pared posterior, y el yeyuno ilion, que tiene lo que se llama la porción flotante, que se ancla con el mesenterio hacia la pared. Pero yo lo puedo movilizar, ¿cierto? Yo lo puedo sacar de la cavidad y va a continuar unido hacia la pared. El duodeno entonces va a tener cuatro porciones: una porción superior, una porción descendente, una porción transversal y una porción ascendente. Ahí están las cuatro porciones del duodeno. Ahí se ve la zona a nivel superior contactando ahí el cuello del páncreas, la segunda porción descendente y la tercera asociada con la arteria y vena mesentérica para dar paso a la cuarta porción, que va a estar en contacto con la flexura duodeno-yeyunal para dar paso al yeyuno. Acá veo las porciones: superior, descendente, inferior y la ascendente. ¿Qué ocurre? Que en la segunda porción del duodeno se genera la llegada de los jugos pancreáticos y de los jugos a nivel del sistema hepático a este tubo digestivo. ¿Y dónde llegan? Dentro de una estructura que se abre en la segunda porción duodenal llamadas papilas: duodenal mayor, donde desemboca el conducto que viene desde el hígado y el conducto del páncreas, y la duodenal menor, que es netamente un conducto accesorio del páncreas. Continuando con la estructura del intestino delgado, yeyuno ilion se va a diferenciar sobre todo porque el yeyuno, ¿cierto?, es la porción inmediata después del duodeno, que está encargada sobre todo de absorber la estructura, ya que tiene mayor vascularización, y el ilion, ¿cierto?, que está generando la preparación para lo que va a llegar hacia la zona del colon. Allí en el yeyuno, que tenía la función primaria de absorción nutricia, tenemos estas vellosidades, ¿cierto?, que están encargadas de generar toda la absorción en este sistema. Y del punto de vista específico, aquí tenemos un cambio, ¿cierto? Ya teníamos que en el estómago se denominaba como quimo debido a la acción de los jugos gástricos, y esta estructura, cuando genera la recepción de los jugos gástricos, perdón, de los jugos pancreáticos y de los elementos que secreta el páncreas y el hígado, eso del quimo más los jugos pancreáticos, biliares e intestinales se denomina como quilo. El páncreas, que genera jugo pancreático; el hígado, que secreta bilis, que es un elemento que disuelve o es un emulsionante de las grasas; y el intestino delgado, que secreta también sus jugos intestinales a nivel de las papilas. Eso va a conformar lo que es el quilo. Entonces, quimo más jugo del páncreas, bilis e intestino se denomina como quilo ya en el intestino delgado. Y en el yeyuno ilion es donde se produce que esta estructura comienza la absorción. Es la mayor parte del abdomen, ¿cierto?, la zona inferior, que va a ocupar la mayor estructura y se une a la pared mediante el mesenterio. Diferencias entre yeyuno e ilion, sobre todo la vascularización que tiene el yeyuno y las características para poder absorber los nutrientes respecto al ilion. Aquí veo, por ejemplo, que en el caso del yeyuno tiene unos vasos rectos muy largos y unas arterias arcadas como esta mucho más pequeñas. En cambio, el ilion tiene unos vasos rectos más pequeños y unas arcadas mucho más grandes. Esto está mucho más pensado en la absorción. El ilion llega entonces desde el intestino delgado
hacia el intestino grueso, a una porción que se conoce como el ciego. Y el ciego se llama así porque en realidad no va a ninguna parte. Tiene una abertura así, que es el elemento de la abertura para el apéndice vermiforme, que en algunos textos, ¿cierto?, lo van a encontrar con datos anecdóticos, tiene tejido linfoide, se le atribuyen algunos elementos del sistema inmunitario, o en algunos otros elementos podemos encontrarlo que tiene algunas funciones, ¿cierto?, o que en alguna etapa se sospecha que dentro de la parte evolutiva era el sistema que teníamos nosotros para la absorción de celulosa. Llega el ilion hacia el ciego mediante su válvula, que tiene unos colgajos, la válvula ileocecal, ¿cierto?, para generar que la estructura pase al colon. Y allí en el colon tenemos lo que es el intestino grueso. Y lo grueso, ¿cierto?, que es una estructura que no tiene microbiosidades, no tiene pliegue, y en general su función es la de concentrar este elemento que llega desde el ilion y absorber el agua para que se genere un elemento mucho más compacto para su excreción. Y este intestino grueso tiene algunas porciones, 5 porciones principales, donde vamos a tener acá ciego, colon ascendente, tiene una flexura que se llama flexura cólica derecha o flexura hepática, colon transverso, que tiene una flexura cólica izquierda o esplénica, colon descendente, que cuando se empieza a curvar se conoce como colon sigmoides, y finalmente el recto, donde se ve su ampolla rectal, el conducto anal y la zona externa a nivel anal. El colon en general va a tener algunas características como estos elementos que son muy parecidos a lo que tiene su secadora o lavadora, ¿cierto?, que son con esta unidad funcional básica que es la austra, que es una formación como saco que tiene esta estructura. Y además el colon va a tener esta banda de tejido muscular que se llaman tenias. Y otros elementos que son pequeñitos, que son cúmulos grasos recubiertos por peritoneo, que se conocen como los apéndices omentales. Ya veo entonces la configuración con las austras, con las tenias y con los apéndices omentales a nivel del colon. Algunas características, por ejemplo, a nivel de ciego, voy a tener que el apéndice se encuentra en su mayor totalidad, ¿cierto?, asociado con cambios de posicionamiento. Ya vimos que lo más frecuente era el pélvico, ¿cierto?, con la línea de McBurney que habíamos visto anteriormente. Y tenemos también que se encuentran más hacia posterior o más hacia anterior. De allí viene la variabilidad de ubicación que tiene este apéndice vermiforme. Recordamos entonces los momentos con el colon transverso que va a unir la pared con el colon, con el mesocolon, y que allí tiene una tenia que va a estar asociada a ese mesocolon, y arriba con el aumento mayor también va a tener una tenia o tejido muscular mesocólica y tenia omental. La que no está unida a eso se conoce como la tenia libre. Hacia abajo voy a tener el colon sigmoides y el recto, ¿cierto?, donde el recto se va dilatando la zona inferior para dar paso a la ampolla rectal. Y en este recto pasan algunos elementos importantes, como que desaparecen las tenias y los apéndices omentales ya no están presentes. Y dentro de la estructura final ocurre esta dilatación, que es la ampolla rectal, que sirve también como el reservorio o almacenamiento de las heces. En la parte final de esta estructura rectal tengo la ampolla entonces, y tengo los elementos de los pliegues transversos rectales, hacia inferior las columnas anales y la línea anocutánea para la zona externa. En esta parte distal del recto voy a encontrar dos esfínteres, uno interno que es involuntario y otro externo voluntario, que serían parte de los esfínteres anales. ¿Bien? Eso es por ahora respecto a lo que corresponde a este sistema digestivo. Vemos en el próximo video con los sistemas de los anexos.